Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué bendición es estar nuevamente aquí delante de ustedes. También es una gran responsabilidad estar aquí, pero bueno, pedimos a Dios que nos ayude para poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cómo les fue con el cambio de horario? Bueno, yo me vine aquí hasta adelante desde que empezamos y no vi cómo les fue, pero bueno, espero que les haya ido bien. Gracias a Dios. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana tan preciosa que Dios nos está dando. Una mañana propicia, un día propicio para que nosotros estemos aquí llenos de todo agradecimiento, llenos de toda alegría, de todo gozo y de toda esperanza. Porque hoy celebramos que un día como hoy Jesucristo resucitó. Amén. Y esto la verdad nos debe llenar de tanta alegría y de tanta esperanza y de tanta seguridad a cada uno de nosotros. Amén. Ok, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje y le he puesto por título Las 3 R's virtuosas de la tumba vacía. Las 3 R's virtuosas de la tumba vacía. Ok, la primera R es la resurrección de Jesús. Jesucristo resucitó y esa tumba está vacía. Amén. Gracias a Dios. Ha habido personas que han resucitado, pero han tenido que morir porque es la ley, ¿verdad? Morir. Pero Jesucristo resucitó y está vivo por los siglos de los siglos, sentado a la diestra de Dios, gobernando y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha resucitado. La segunda R es la redención. La resurrección de Jesucristo tiene virtud para redimir nuestras vidas, para perdonar nuestros pecados. Y la tercera R es la restauración. La resurrección de Jesucristo tiene la virtud para restaurar nuestras vidas al diseño original de Dios. Amén. Así que vamos a empezar esta mañana. La resurrección de Jesucristo fue el evento que selló, que validó, que autenticó que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la resurrección. La resurrección de Jesucristo fue el sello que ratificó todo esto. El apóstol Pablo dice, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, no serviría nuestra fe, ¿verdad? Y vana sería nuestra predicación. Y seríamos los más desgraciados de los hombres, los más dignos de conmiseración. Pero Jesucristo ha resucitado. Amén. Y ahora nuestra vida está segura en Él y es una vida llena de esperanza porque Él resucitó. Amén. Gracias a Dios. Hace 8 días nosotros empezamos a recordar esta semana que se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Una semana que inició hace 8 días con el Domingo de Ramos, que nosotros recordamos cuando Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y una semana que concluye en un día como hoy, en el Domingo de Resurrección, cuando Él resucita, ¿verdad? Así que dijimos hace 8 días que en esta semana, lo que pasara en esta semana y en la vida de Jesús, estaba determinando y definiendo el destino de la humanidad en todas sus generaciones, ¿verdad? Allí se estaba definiendo el destino de la humanidad, desde Adán hasta nosotros y los que vengan después de nosotros, que Dios permita. Ahí se estaba definiendo. Por lo tanto nos dimos cuenta que el infierno estaba ahí también trabajando de una manera fuerte para hacer tropezar a Jesús y para que Jesucristo no cumpliera su obra perfecta durante esta semana, no culminara su obra, ¿verdad? Recordamos que aún el diablo, para hacer tropezar a Jesús, le ofreció y le dijo: Jesús, ¿por qué vas a Jerusalén? ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que ser crucificado? No pases por la cruz, regrésate al cielo. Tú eres el Hijo de Dios, tú puedes recuperar tu trono, tú puedes recuperar la gloria, la honra, el servicio, la adoración que te dan millones y millones de ángeles y de arcángeles y de serafines allá en el cielo. Regresa a tu lugar, no vayas a la cruz. Mira, yo soy tu adversario, yo soy el diablo, yo soy el acusador.
Pero yo no te puedo acusar de nada delante de Dios, tú nunca has pecado. Y acuérdate que Dios dice que solamente el pecado separa al hombre de Él, y tú nunca has pecado, tú puedes regresar al cielo, ¿verdad? Y Jesús podía hacerlo, pero nos dimos cuenta que prácticamente Jesús le dice: prefiero ir a Jerusalén, prefiero morir que irme solo al cielo. Así que voy y doy mi vida porque me los quiero llevar a todos al cielo. Amén. Y por eso dio la vida por nosotros. Gracias a Dios. Finalmente, esas personas que lo recibieron y que gritaron eufóricos: bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús. 5 días después, el día viernes, estaban gritando igual eufóricos: crucifícale, crucifícale. Es un maldito, crucifícale. Wow. Jesucristo es crucificado el día viernes. La historia dice que por ahí de las 12 del día Jesucristo es levantado en esa cruz. Y cerca de las 3 de la tarde dice la palabra de Dios que Jesucristo a gran voz exclama: consumado es, y entrega el Espíritu. Hubo tinieblas durante esas horas. Cuando Jesucristo expira, la tierra tiembla, hay eventos sobrenaturales. Pero me llama la atención que la palabra de Dios dice que Jesucristo exclamó a gran voz. Jesucristo había sido arrestado desde el día jueves. Toda la noche fue maltratado. Seguramente que no le dieron nada de cenar. Por la mañana lo sacaron, lo azotaron. Seguramente que no le dieron probar ningún alimento. Seguramente que ni agua le daban. Jesucristo estaba golpeado. Lo obligaron a cargar una pesada cruz. Estaba deshidratado. Esos clavos que perforaron sus manos, sus pies, hicieron que perdiera mucha sangre. Yo me corté apenas y me salió mucha sangre y mi esposa se espantó por una cortadita. Jesucristo fue traspasado de sus manos y de sus pies, y una corona de espinas en su cabeza. Jesucristo a esas horas estaba debilitado, deshidratado, había perdido mucha sangre. Pero la palabra de Dios dice que clamó a gran voz. No fue una voz débil, no fue una voz que apenas si se escuchó, no fue una voz que no se entendió. Jesucristo clamó a gran voz: consumado es. Una voz clara, una voz que todo mundo escuchó, porque era una voz que declaraba su triunfo. En esa voz Jesucristo dijo en este idioma, en arameo, tetelestai, que quería decir: la victoria ha sido ganada, todo ha sido pagado en su totalidad, no se debe nada, consumado es. Y lo dijo a gran voz. Lo que quiere decir que a Jesucristo no le quitaron la vida. Jesucristo la entregó cuando fue su tiempo, cuando era la hora precisa. Él entregó su vida. Por eso exclamó a gran voz. No es que ya no podía ni hablar. A él nadie le quitó la vida, dice la palabra. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la doy. Y Jesucristo entregó su vida por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que a nosotros no nos quiten nada. Que a nosotros no nos digan: es que estoy perdiendo el tiempo, me están quitando el tiempo, me están quitando mi energía, me están quitando mis recursos. Cuando nosotros le decimos a Dios: no, Dios, yo te lo entrego, yo te lo doy, es mi voluntad. Amén. Era la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo entregar su vida para perdonar nuestros pecados. Después de que Jesucristo expiró, había tinieblas físicas, pero también hubo tinieblas en los corazones de las personas. Todas las personas que lo seguían, sus discípulos, toda la gente que lo seguía, se dispersó, se fue triste, se fue lamentando, se fue llorando, se fue con un dolor profundo en su corazón. El Maestro ha muerto, Jesucristo ha muerto.
Sus discípulos se fueron, se escondieron, dice la palabra, estaban temerosos por los romanos y por las autoridades religiosas que habían crucificado a Jesucristo. Estaban temerosos y yo creo que la plática entre ellos fue un gran maestro, fue un gran profeta, lo vamos a recordar siempre. Nos benefició tanto su palabra de amor, de gracia, de autoridad, nos dio esperanza en su momento, los milagros y los prodigios que vimos. Y decía que era el Hijo de Dios y vimos su poder, pero está muerto, ya se acabó todo, ya no hay futuro, ya no hay nada que hacer, ya murió. A lo mejor sus discípulos dijeron, sí, yo le escuché decir que era el camino, que era la verdad, que era la vida, pero está muerto. Yo le escuché decir que Él era la resurrección y la vida, pero está muerto. ¿Cómo podemos creer en Él? Está muerto. Fueron solamente palabras que escuchamos. Y la palabra de Dios dice que no creían. Aunque Jesucristo les dijo, yo voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a crucificar, pero voy a resucitar. Pero ellos decían, los muertos no resucitan. Naturalmente un muerto ya no resucita. Jesucristo está muerto. Y no creían en Él. Un domingo por la mañana, un domingo como hoy, dice la palabra de Dios que unas mujeres piadosas, unas mujeres que lo seguían siempre, unas mujeres que habían sido beneficiadas y bendecidas por Jesucristo y lo seguían siempre y lo amaban y lo apreciaban, se pusieron de acuerdo y compraron especies aromáticas, iban al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. La certeza de ellas era que Jesucristo estaba ahí en el sepulcro y estaba inerte. La fe de ellas era llegar al sepulcro y encontrar el cuerpo de Jesús inerte y ungirlo y honrar su cuerpo por lo menos. Esa era su certeza, esa era su fe. Vamos a ir y lo vamos a encontrar, está ahí. Y venían en el camino pensando quién iba a remover la piedra, porque era una piedra grande, y decían, no vamos a poder, alguien nos tiene que ayudar porque Él está ahí, lo vamos a encontrar y aquí vamos listos, preparadas. Pero cuando llegaron a la tumba, la piedra está removida y entonces estas mujeres se preocupan, se llenan de temor y de preocupación y empiezan a pensar lo lógico, ¿verdad? Alguien se lo robó, alguien se lo llevó. ¿Cómo es posible que se llevaron el cuerpo de nuestro maestro? Y dice la palabra que mientras estaban ahí asustadas, dos ángeles les dijeron, ¿por qué lloran? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? En otra versión dice que un personaje les habló y les dijo, ¿por qué lloran? Y ellas voltearon y lo ven y piensan que es el que cuida las tumbas, el hortelano. Y le dicen, si tú te lo llevaste, dinos dónde lo pusiste para que lo traigamos. Si alguien se lo robó, dinos a dónde se lo llevó para que lo traigamos. Esa era su convicción, esa era su fe, esa era su certeza, que Jesús estaba muerto. Hasta que se dan cuenta que el que les estaba hablando es Jesús. Y cuando ven a Jesús, dice la palabra que ellas lo abrazan por los pies y lo adoran. Imagínate la alegría, el gozo de ver a Jesús resucitado. Yo creo que es algo indescriptible. No lo creían. No lo podían creer, pero Jesús había resucitado. La resurrección de Jesús es una resurrección que rompe cualquier barrera, cualquier límite, que rompe las leyes aún de la muerte, porque Jesús resucitó y su resurrección es sobrenatural y es el poder del Espíritu Santo resucitando y actuando. Yo creo que no hay un poder más grande que el poder de la resurrección. El poder de dar vida donde no la hay. El poder no solamente de resucitar, sino de resucitar para una vida sobrenatural,
una vida diferente. No hay un poder más grande que este. Y Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo para ser llevado a la diestra del Padre a una vida indescriptible, una vida que está por encima de lo natural. Jesucristo les dice a estas mujeres: váyanse a Galilea y díganle a mis amigos. No les dice a mis amigos, díganle a mis hermanos que se reúnan porque yo voy a estar con ellos. Y entonces Jesucristo viene y se reúne con sus discípulos, con sus seguidores. Hasta este momento ellos no creen en Él, no creen en la resurrección. Aunque Jesucristo, dice la palabra, que se presenta delante de ellos y lo ven y todavía dicen: estamos viendo un espíritu. No puede ser Jesús, esto no puede ser realidad, es un espíritu. Y dice la palabra de Dios que Jesús les reprocha su incredulidad. ¿Cómo no creen en mí? Yo soy. ¿Acaso no se acuerdan que yo les dije que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día? Aquí estoy, no soy un espíritu. Vean mis manos horadadas, vean mis pies, vean mi costado. Aquí estoy. Es más, tengo hambre, denme de comer, vamos a comer. Un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no puede comer. Yo soy. Wow. Y solamente así creyeron en Jesús. Solamente así se gozaron y se alegraron y creyeron que Jesús había resucitado. Después de ver la resurrección de Jesucristo, sus seguidores dijeron: Jesucristo sí es la vida, porque está vivo. Jesucristo sí es la verdad, porque la muerte no pudo retenerlo en la tumba. La muerte solamente puede retener al mentiroso, pero Jesucristo es la verdad y está vivo. Entonces dijeron: sí, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la resurrección, Jesucristo es la vida. Sí, Él está vivo y nosotros aquí lo estamos viendo y aquí lo estamos comprobando. Él está vivo. Y entonces, solamente entonces y después de ver a Jesucristo resucitado, creyeron en Él y tuvieron un fundamento, una verdad para depositar sus vidas. Una verdad en Jesucristo resucitado y una razón para vivir y aún una razón para morir y para dar sus vidas. Porque solamente después de que resucitó, ellos consagraron sus vidas y dedicaron sus vidas para predicar a Jesucristo resucitado, que perdona los pecados, que restaura la vida y que da vida eterna. Y todos ellos, todos fueron testigos mártires en la predicación del Evangelio. Todos. Porque nuestra fe, tu fe y mi fe, no puede estar fundamentada en otra cosa que no sea la verdad. Y ellos fundamentaron su fe en la verdad, en Jesucristo. Es tiempo de que tú y yo revisemos en qué estamos creyendo, cuáles son nuestras convicciones y nuestras creencias. Porque no pueden estar fundadas en algo que no sea la verdad. Mucha gente fundamenta sus vidas en tradiciones, ¿verdad? En costumbres. Porque así lo hizo mi tatarabuelito y mi abuelito y mi abuelita y mi papá, así lo hago yo. Porque esto me enseñaron y esta creencia me dejaron y yo la sostengo. Es tiempo de revisar en qué estamos creyendo. Gracias a Dios, porque creo que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Amén. Amén. La verdad. Jesucristo es la verdad. Si el fundamento de nuestras vidas es Jesucristo, nuestras vidas serán inconmovibles. Podrán venir adversidades, podrán venir lluvias, podrán venir vientos, podrán venir ríos, pero nuestra casa, que está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo, permanecerá estable. Amén. Si la verdad es lo que hablamos y es lo que practicamos, nada ni nadie nos podrá robar nuestra paz. Amén.
estamos seguros en Él. Él es nuestro fundamento. Él es una verdad probada, aprobada y comprobada. Amén. Jesucristo resucitó y Él es la verdad. Su resurrección es nuestra resurrección a una nueva vida. Su victoria es nuestra victoria. Y necesitamos celebrar que Jesucristo está vivo. Amén. ¿Le quieres dar un aplauso a Dios por su resurrección? Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre, porque tú estás vivo. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos de conmiseración. La otra R virtuosa de la resurrección es la redención. La redención, ¿qué es redimir? La palabra redimir viene del hebreo halal, que quiere decir rescatar, comprar otra vez, recuperar. Es una palabra del griego agorazi, que quiere decir comprar, liberar por el pago de un rescate. Dios nos dio vida y nos creó a nosotros, al ser humano, a su imagen y semejanza, y nos creó para que fuéramos el deleite de Él, para que fuésemos su familia, para que Él se deleitara con nosotros en una relación de padre a hijo. ¿Verdad? Y ese es el propósito de Dios. Pero todos nosotros nos descarriamos, dice la palabra de Dios. Nos fuimos, nos descarriamos como ovejas, cada quien se fue por su camino. La corriente de este mundo nos desenfocó y nos sacó de esta relación con Dios. Y nos perdimos. Y Jesucristo que nunca ha querido perdernos, porque no nos creó para perdernos, siempre buscó la manera de recuperarnos. Siempre nos buscó, siempre corrió tras nosotros para recuperarnos. Y Jesucristo nos volvió a recuperar para Él mismo. Nos rescató nuevamente, pero tuvo que pagar un precio. Eso es redimir, pagar un precio para volver a rescatar, para volver a recuperar. Y Jesucristo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Jesucristo hizo lo que algunas veces yo les he platicado acerca de una ilustración, ¿verdad?, muy sencilla, pero que nos explica muy bien cómo Jesucristo nos ha recuperado. Y se las voy a decir. Se dice que era un campesino, vivía en el monte y tenía una familia y tenía un hijo aproximadamente unos 4 o 5 años. Y por su casita pasaba un riachuelo. Y su hijo quería un barco para jugar en el riachuelo con un barquito. Pero su padre no le podía comprar un barco, no tenía el dinero para comprarle ese barco. Entonces su padre le dice a su niño: mira, vamos a fabricar un barco entre los dos. Entonces se fueron al bosque, consiguieron la madera y empezaron entre los dos. El padre le daba participación al hijo para que lo ayudara a hacer ese barco. Y después de unas semanas hicieron un barco muy bonito y el padre se lo entrega al hijo para que el hijo jugara, para que fuera su deleite, ¿verdad?, su alegría del hijo. Y cuando lo terminan, viene el papá con el hijo, lo trae al río para que juegue. Y yo creo que los padres nos deleitamos tanto cuando los hijos, ¿verdad?, están divertidos, ¿verdad? Creo que nos divertimos más nosotros que nuestros hijos, ¿verdad?, cuando los vemos que están contentos. Y bueno, pues era el deleite, el barquito. Y el niño jugaba y lo ponía en la corriente del río y iba tras él y lo agarraba y jugaba y estaban muy contentos. Después de unos días, este niño regresa nuevamente a este riachuelito con su barco para jugar, pero el riachuelo había crecido un poquito y la corriente estaba un poquito más fuerte. Así que el niño pone el barquito ahí sobre el río, pero el río empieza a llevarse el barquito con mayor fuerza, mayor rapidez. El niño va corriendo tras él, pero no lo alcanza.
y el barquito se pierde, se va. El niño regresa a su casa muy triste, llorando, desconsolado, y le platica a su papá lo que pasó. Y se ponen tristes. Después de unos días, el papá lleva al niño al pueblo a vender algunas cosas del campo, y cuando pasan por la tienda del pueblo, el niño ve en el aparador de la tienda del pueblo que allí está su barquito. Y cuando lo ve, el niño se pone contento y le dice al papá: papá, este es mi barquito, dile que me lo dé, es mío, que me lo dé, me lo quiero llevar, es mío. Y el papá entiende que no se lo pueden llevar así nada más. Entiende que ese barco tiene un precio y había que pagarlo. Así que entra a la tienda y le dice al señor de la tienda: ¿cuál es el precio del barco? Pues es tal. Y le dice: mire, no traigo el dinero completo, le dejo el anticipo, guárdelo, apártelo, yo voy a regresar y se lo pago completo. Y entonces se fue con el hijo y le explicó: no lo podemos llevar, ese barco tiene un precio, no tengo el precio para pagarlo, vamos a trabajar y después venimos y lo recuperamos. Y así lo hicieron. Después regresan y el padre trae el precio completo del barco y lo paga y lo recupera y se lo entrega al niño para que pueda seguir siendo su satisfacción, su diversión y su deleite. Esto fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él nos creó para Él y te creó a ti y a mí para su deleite, para que nos amara eternamente. Pero las corrientes de este mundo, los afanes de este mundo nos desviaron, nos llevó esa corriente y nos alejaron de Dios y nos perdimos. Pero Jesucristo no nos ha querido perder, nos ha buscado y nos ha buscado y nos buscó y nos buscó, y sabía que teníamos un precio, y Jesucristo entregó a su Hijo para que pagara el precio de nuestro rescate, de nuestra recuperación. Ahora somos doblemente de Él, amén, porque Él nos hizo y Él nos dio vida y todavía nos volvió a comprar. Somos doblemente de Él. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar plenos, felices? Porque Jesucristo nos ha agoraxi, ha pagado el precio por nosotros. Nos ha vuelto a recuperar a un precio. Gracias a Dios, porque su resurrección tiene virtud para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos han sido perdonados por Jesucristo? Amén. El precio que se pagó fue la sangre de Jesucristo, y el que autenticó ese precio fue la resurrección de Jesucristo para nosotros. La tercera R es la restauración. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Restauración. Solamente después de que los discípulos vieron a Jesucristo resucitado, fueron capaces de recibir esta orden de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, antes de ascender al cielo, se reunió con sus seguidores y les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan con esa misma potestad. Yo los envío con ese mismo poder. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Predíquenles la palabra que yo les he enseñado. Y no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les mandaré al Espíritu Santo para que esté entre ustedes. Y Él les va a recordar todas las palabras que yo les he enseñado. ¿Verdad? Me estoy apurando para que no se distraigan, Yo desde aquí veo, a veces pienso que se distraen, a lo mejor no, pero hasta me distraigo yo también un poquito. Ya casi termino, Jesucristo les dijo: no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, que tiene el poder de la resurrección, el más grande de los poderes, para que esté con ustedes, para que viva dentro de ustedes. Y Él les va a recordar todas las palabras que yo les he enseñado. Vayan y prediquen esta palabra de salvación. Enséñenle esta palabra a todo el mundo. Vayan y pongan sus manos sobre los enfermos y sánenlos. Vayan y echen fuera demonios. Vayan con autoridad, y les doy autoridad para pasar sobre toda adversidad, para pisar escorpiones y serpientes y toda cosa del maligno. Ustedes tienen poder para derribar, y los declaro una iglesia imparable, invencible. Las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ustedes. Vayan y hagan esta obra. Y recibieron lo que conocemos como la Gran Comisión. Y todos estos seguidores de Jesucristo, después de que lo vieron resucitado, fueron y predicaron la palabra de Dios. El mensaje de Pedro, el primer mensaje de Pedro, él se levantó y dijo: este Jesucristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha levantado de los muertos. Arrepiéntanse, dejen sus malos caminos, vengan a Jesús para que puedan venir de parte de Dios tiempos buenos, tiempos de bendición, tiempos de refrigerio. Pero estaban predicando un Cristo resucitado. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida eterna, Él está vivo. Es Jesucristo, es una verdad probada, probada y comprobada. Podemos creer en Él. Y dice la palabra de Dios que 5,000 almas creyeron en Jesucristo y se añadieron a la iglesia. Amén. La predicación de un Cristo resucitado. La resurrección de Jesús tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Tiene el poder de restaurarnos al diseño original por el cual Dios nos creó. El diseño original por el cual Dios nos creó es que Él nos creó para que tú y yo viviésemos una vida de relación, de amor recíproco con Dios, una vida de relación ininterrumpida y de relación eterna con Dios. Pero una vida que viviésemos desde los recursos de nuestro Padre, desde los recursos de Dios. Este es el plan de Dios original para nosotros. Que vivamos una vida eterna con Él, de amor eterno con Él, pero una vida desde sus recursos. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, la corriente de este mundo nos desvió, nos dislocó, nos sacó de nuestro lugar, nos sacó de nuestro diseño original. El pecado, la desobediencia nos dislocó. Pero Jesucristo vino a restaurarnos. La palabra restauración es una palabra del griego catartisis, que quiere decir meter un hueso luxado a su lugar. Estábamos dislocados, estábamos incapacitados, estábamos inhabilitados, como cuando tienes un hueso luxado, no puedes caminar, no puedes mover la mano, no puedes moverte libremente, no puedes hacer todo lo que puedes hacer. Y así estábamos, el pecado así nos tenía, ¿verdad? Tristes, depresivos, austeros de Dios, sin esperanza, sin futuro, de mal en peor. Estábamos mal, fuera de nuestro diseño original. Pero Jesucristo vino a restaurarnos y metió ese hueso luxado a su lugar. Ahora tenemos una vida restaurada en Cristo Jesús. Ahora podemos recuperar ese gozo, esa alegría, esa esperanza y tener un destino eterno y asegurado en Cristo Jesús. Ahora Él nos ha restaurado al diseño original. Tenemos una relación con Dios y es una relación eterna con Dios. Y ahora tú y yo podemos vivir desde los recursos de nuestro Padre, porque ese fue el diseño original. Es cierto que a veces meter un hueso luxado duele, ¿verdad? Porque la palabra de Dios corrige nuestras vidas. La palabra de Dios nos mete al camino. La palabra de Dios derrumba nuestros pensamientos, nuestros argumentos, esos argumentos que se levantaban aún sobre el conocimiento de Dios. Y ofrecíamos muchos argumentos para seguir a Dios. Y no tengo tiempo, y no tengo ganas, y estoy cansado, y no quiero, y no puedo, y aquí estoy mejor. Tantos argumentos. Pero viene la palabra de Dios y restaura nuestras vidas.
derrumba nuestros argumentos que no tienen fundamento. Y no importa que nos duela, no importa que nos corrija la palabra, que mete ese hueso a su lugar para que podamos vivir ahora una vida restaurada en Cristo Jesús. Nuestra fe en la muerte y en el sacrificio de Jesús nos da derecho legal a ser perdonados. Si tú crees en Jesús, que Él es el Señor, serás salvo. Pero si tú confiesas con tu boca que Dios le levantó de los muertos, tendrás vida. ¿Y qué clase de vida? La vida sobrenatural de Dios, la vida zoe de Dios, la vida restaurada en Dios. Así que nuestra fe en el sacrificio de Jesús nos sirve y nos da derecho para ser perdonados, pero nuestra fe en la resurrección de Jesucristo nos mete a una vida sobrenatural, a una vida de Dios. La fe en la resurrección de Jesucristo nos mete a una dinámica de vida sobrenatural. Por eso ya no vivimos desde nuestros recursos, porque nuestros recursos son limitados, se acaban. Pero ahora tú y yo, en nuestro diseño original, podemos vivir desde los recursos de nuestro Padre, que son sobrenaturales. El poder de la resurrección es el poder que ahora opera en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a creer en la resurrección y creer completamente en la resurrección, en el poder más grande, el poder de la resurrección. Porque si lo creemos, entonces podremos vivir en lo sobrenatural. Amén. Hace unos días mi bisnietita, hasta me cuesta trabajo decirlo, mi bisnietecita se enfermó y como a las 12 de la noche la llevaron al hospital, pero antes de irse yo digo, bueno, yo soy hijo de Dios y podemos vivir desde los recursos de nuestro Padre, porque creemos en la resurrección, ¿verdad? Entonces ya llamé a mi esposa y oramos por mi bisnietecita y bueno, la llevaron al hospital, pero gracias a Dios todo bien. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que resucitó, un Jesucristo que resucitó. Y si nosotros creemos en su resurrección, podemos vivir la vida de Dios. Amén. La resurrección de Jesucristo fue sobrenatural. No podían creerlo ni sus amigos ni sus discípulos, pero Jesucristo es una realidad. Él resucitó. Fue una realidad innegable para las personas de su tiempo. Jesucristo, después de resucitar, estuvo 40 días conviviendo con sus discípulos y todo mundo se enteró que Jesucristo había resucitado. Y aunque los sacerdotes y los religiosos y los fariseos les pagaron mucho dinero a los que estaban cuidando la tumba para que dijeran que Jesucristo no había resucitado y que se habían robado el cuerpo, dice la Biblia que dieron mucho dinero para sobornarlos, pero fue una verdad innegable. Jesucristo caminó entre ellos, lo vieron resucitado. Una verdad innegable a través de la historia. Jesucristo ha resucitado y la historia da testimonio. Pero ¿sabes? La prueba más contundente y más fehaciente de que Jesucristo resucitó es que su palabra sigue transformando vidas. Su palabra ha transformado tu vida y ha transformado mi vida. Somos diferentes, hemos sido restaurados al diseño original y esa es la prueba más contundente. Jesucristo está vivo. Su resurrección es nuestra resurrección a una nueva vida. Su victoria es nuestra victoria. Así que celebremos con gozo que Jesucristo está vivo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Gracias a Dios por su resurrección. Nuestras vidas están seguras, están firmes, están estables, están sostenidas por Jesucristo, porque Él resucitó y Él es la verdad. Yo creo en Él porque resucitó. Las personas que lo conocieron creyeron en Él porque resucitó.
Pedro, el apóstol Pablo, que no fue uno de sus seguidores, pero creyó en él porque resucitó. Y cuando fue a Grecia, les enseñó a los sabios de Grecia, a los filósofos de Grecia, les predicó a un Cristo resucitado. Amén. Gracias a Dios por su resurrección. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Levanta tus manos. Y yo creo que nos podemos sentir tan dichosos, tan alegres, tan plenos, como esas mujeres cuando vieron a Jesucristo resucitado. Yo creo que podemos adorarlo y reconocerlo como sus discípulos cuando lo vieron resucitado. Dice la palabra de Dios que Tomás no creía. Le dijeron, el maestro está vivo, ya lo hemos visto. Y él dijo, hasta que no meta mi dedo ahí en la herida de sus manos y no meta mi mano en su costado y lo vea, hasta entonces voy a creer. Pero una vez que vio a Jesús resucitado, lo adoró, y de sus labios solamente salieron estas palabras y dijo, mi Señor y mi Rey. Y yo creo que se postró para adorarle. Hoy tú y yo podemos adorarle. Le voy a pedir al equipo de alabanza que por favor pase y vamos a adorar a Dios. Amén. Él ha resucitado, y yo creo que tu corazón y mi corazón se tienen que llenar de esta alegría, de este gozo, de esta seguridad de que estamos siguiendo la verdad, de que hemos depositado nuestras vidas, nuestras convicciones, nuestra creencia, nuestra esperanza en un Cristo resucitado, en una prueba fehaciente, en un Cristo que fue probado y fue aprobado. Él está vivo y podemos adorarle. Amén. Levanta tus manos y empieza a adorar a Dios. Gracias, Padre, por tu resurrección. Gracias, papá, porque tú dijiste que eras la verdad y comprobaste con tu resurrección que eres la verdad. Porque la verdad es inmortal, la verdad es indestructible. La verdad se podrá descalificar, se podrá esconder, se podrá manipular, pero nunca se podrá asesinar. La verdad es indestructible, la verdad no muere, y Jesucristo es la verdad. Gracias, papá, porque eres la verdad. Gracias, Padre, porque eres el camino, porque tú fuiste al cielo, porque resucitaste y fuiste al cielo y nos abriste ese camino, papá, para estar en el cielo. Eres el camino y eres la verdad. Gracias, Padre, porque con tu resurrección también nos has impartido vida. Tú eres la vida también, el camino, la verdad y la vida, papá. Y te damos gracias. Gracias, Padre, por la redención de nuestras vidas, por la restauración de nuestras vidas, porque perdonaste nuestros pecados, pero nos has restaurado al diseño original. Ahora tenemos vida, la vida de Dios, y es una vida eterna, papá. Este es el diseño original, mi Dios, con el cual tú nos creaste y nos has recuperado, papá, a precio de tu vida, de tu sangre, y validado con tu resurrección, papá.